ahora sí, estamos grabando. Ahora sí, voy a compartir. Bueno, vean esto qué interesante. Antes que cualquier paso, dice este señor Rosenberg que hay ciertas formas en las que nosotros bloqueamos esa comunicación. ¿Cuáles son esas formas? Por ejemplo, los juicios, las comparaciones, los juicios. Bueno, cuando uno ve a una persona, que nos pasa mucho, ¿verdad? Que tal vez no anda vestida como uno cree que debería andar vestido y uno inmediatamente le pone una etiqueta, ¿verdad? Los juicios moralistas, las comparaciones, el comparar una persona con otra. ¿Por qué? Porque eso hace sentir a la gente mal. ¿Cómo no? O sea, no me gusta a mí que me comparen, yo no tengo por qué comparar a otro con nadie tampoco. La negación de responsabilidad, no sé si a ustedes les ha pasado con los hijos, ¿verdad? ¿Quién quebró eso? Mami, se cayó de la mesa. ¿Cómo que se cayó? Sí, se cayó. No, no se cayó. Fue que alguien lo botó. No, eso se cayó, ¿verdad? Nosotros tendemos a evadir esa responsabilidad de lo que está sucediendo. ¿Por qué usted hizo tal cosa? Es porque el jefe me dijo que lo hiciera, yo lo hice. Entonces evadimos la responsabilidad de lo que hacemos, evadimos la responsabilidad incluso hasta de lo que sentimos y le achacamos esa responsabilidad al otro, ¿verdad? Entonces aquí es donde viene, que yo creo que lástima que no está, así que está Luz Dari, ¿no? Yo lo había visto con Luz Dari en una ocasión. Las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son formas que tenemos nosotros de hablar que lo que hacen es distorsionar de alguna forma lo que estamos recibiendo. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo digo, es que todos los hombres son iguales, todos los hombres son unos perros, por ejemplo, o todos los hombres son infieles. Eso es una distorsión. ¿Por qué una distorsión? Porque es mentira. No todos los hombres son infieles. Podrán haber algunos o muchos que sean infieles, pero no son todos. ¿Cuál otra distorsión cognitiva puede ser? Es que yo pensé que usted sabía. O sea, estamos asumiendo que el otro, ¿verdad? O que yo sé lo que el otro está pensando. Entonces, hay una serie de malos hábitos que tenemos a la hora de comunicarnos que lo que van a hacer precisamente es dificultar que esa comunicación sea lo más sana posible. Otra cognitiva, por ejemplo, aquí la etiquetación, ¿verdad? Es que fulanito siempre anda de mal humor, ¿verdad? Eso es una generalización y es una etiquetación, porque yo estoy etiquetando a una persona que es cierto que puede ser que la mayoría del tiempo ande molesto, pero en el momento en el que yo generalizo, ya yo estoy encasillando y estoy etiquetando a esa persona. Entonces, Rosenberg dice que lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es lo que nosotros estamos exponiendo al otro que puede estar generando estas distorsiones cognitivas. Y ustedes se van a dar cuenta de algo interesante. Estas distorsiones cognitivas nosotros podemos ir trabajándolas solamente preguntando. Por ejemplo, si alguien llega y le dice a usted, es que fulanito siempre anda enojado. Usted le puede volver la pregunta y decirle, siempre. Vieras que yo antier lo vi contento. Porque incluso en las oficinas, bueno, en la misma familia se generan esos, ¿verdad? Esos correos de brujas, decimos nosotros en la oficina, ¿verdad? Que son dichos que andan ahí. Ah, es que fulano dijo, ok, fulano dijo, ¿y quién le dijo a fulano? O es que yo escuché, ok, ¿quién escuchó tal y tal cosa? ¿Y quién fue el que le dijo? No, es que no, ok. ¿Y qué evidencia tiene de que lo que esa persona le dijo es correcto o es verdad? Entonces, muchas de estas distorsiones cognitivas se van a caer si uno pregunta.
porque nosotros no estamos acostumbrados a preguntar. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Bueno, a mí me pasaba chiquitilla, que mi abuelita nos decía, yo le preguntaba algo y me decía, picos y picones para los niños preguntones. Esa era la respuesta de mi abuela. No soportaba que yo le estuviera preguntando. Entonces, chiquitillo a uno le quitan esa manía, por decirlo de alguna forma, que en realidad no es una manía. El niño necesita preguntar, pero entonces a uno le quitan ese hábito de preguntar precisamente por lo mismo, porque picos y picones para los niños preguntones. Y me quedaba con las ganas de que me respondieran. O me respondía cualquier otra cosa y nunca me respondía lo que yo andaba buscando, precisamente porque esa cultura está. Entonces, empezando por ahí, es algo importantísimo que nosotros aprendamos a preguntar, no asumir absolutamente nada, nada. Si usted cree, es que yo creo que debe ser así, ya está usted asumiendo. Hay que preguntar. De otra forma, nos podemos meter en graves problemas de comunicación en cualquier aspecto. Vean esto, qué bonito y qué interesante. Si tienen alguna duda, pregunta, me avisan, porfa. Aquí habla de algo que a mí al principio me costó un poco entenderlo. ¿Por qué habla? Ahí viene Julio, qué dicha. Porque habla de que nosotros al comunicarnos, generalmente la comunicación o la frase que nosotros estamos exponiendo, la emitimos como una evaluación. Metemos ahí, Julio, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Qué dicha, me Muy alegro bien. mucho. Qué dicha que te pudiste unir. Ah, bueno, Gracias. entonces, vea qué interesante. Él habla, por ejemplo, de una observación tan X que uno podría pensar, eres demasiado grosero, eres demasiado generoso. Aquí podemos ver una distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque es una generalización. Le está diciendo que es demasiado generoso para todo. Aquí está haciendo una evaluación de esa persona. Ya está asumiendo que es demasiado generoso. Pero vea lo que él pone. Él dice, cuando te veo darle a alguien el dinero para su almuerzo, creo que eres demasiado generoso. ¿Qué es lo que está haciendo él? Yéndose a la especificidad, que es lo que a nosotros nos falta, porque somos perezosos a la hora de hablar. Nosotros no especificamos. Entonces, mandamos una frase general y estamos comunicándonos de manera errónea porque no estamos dándole chance o no le estamos dando el espacio que corresponde al interlocutor para que reciba el mensaje correctamente. ¿Qué hubiera pasado si yo pongo en vez de eres demasiado generoso, eres demasiado agresivo? Tal vez esa persona en realidad no es demasiado agresivo, simplemente que en ese momento, por esa situación, se comportó de esa manera. Entonces, es diferente yo decirle a una persona, cuando te vi comunicarte o decirle o hablarle a fulano, te sentí demasiado agresivo. Ya es diferente. No sé si me estoy explicando. ¿Me explico la idea? Vean, por ejemplo, este otro. Doc siempre posterga las cosas. Usa ese siempre, volvemos a lo mismo, es una distorsión cognitiva. Yo se los voy a pasar para que ustedes las lean con más calma después. Es una distorsión cognitiva, ¿por qué? Porque yo estoy asumiendo que siempre, ¿qué es siempre? Siempre es siempre. Entonces es diferente decir que Doc solo estudia para los exámenes la noche anterior. Entonces vea que él lo que hace es separar lo que está sucediendo de ponerle una evaluación a eso que está sucediendo, de pegarle emociones o pegarle cosas extra a una situación que deberíamos de verla plana, así, no más. Este otro, no terminará el trabajo a tiempo. Ok, yo podría preguntarle,
qué evidencia tiene de que esa persona no va a terminar el trabajo a tiempo, porque yo estoy asumiendo. Es diferente a que yo diga, no creo que termine el trabajo a tiempo, o ella dijo que no iba a terminar el trabajo a tiempo. Porque ya cuando yo digo no creo, es una cuestión mía, es mi creencia. Yo no estoy achacándole o no estoy etiquetando a la persona de que no lo va a lograr ya de entrada. Entonces, esta parte, vean que es compleja, porque a la hora que nosotros nos ponemos a pensar cómo hacer para practicar esto, uno dice, Dios mío, o sea, tengo que sentarme a escuchar, que eso es otra cosa que vamos a aprender. Lo importante que es escuchar, porque nosotros creemos que escuchamos, pero nosotros no escuchamos. Nosotros oímos, nosotros no le ponemos atención a la gente lo que está diciendo. Entonces ahí es donde nos vamos y terminamos respondiendo cualquier barrabasada, ¿verdad? Vea por ejemplo esta. Si tu alimentación no es equilibrada, vas a enfermarte. O sea, ya ahí sentenció. Es diferente a decir, si tu alimentación no es equilibrada, temo que enfermes. Ahí yo estoy poniendo cómo yo me siento. Yo estoy asumiendo la responsabilidad de mis sentimientos con respecto a esa situación. Entonces es más específico. De esta otra, las minorías no cuidan su vivienda. Vea qué grave esto, y eso es una generalización. Es como decir, bueno, que aquí se usa mucho en el país, es que la gente pobre generalmente es cochina, ¿verdad? Uno escucha esa creencia, entonces vea lo que propone el autor. No he visto que la familia que vive en el número 1679 de la calle Ross retire la nieve de la acera de su casa. No está diciendo que la mayoría del barrio no cuida la vivienda, está diciendo específicamente que observó que esa persona o ese grupo de personas no retiró la nieve de ahí. Entonces vea que él va hacia la especificidad, y aparte de eso, él no evalúa, él lo que está haciendo es una observación. Aquí él no está diciendo gente cochina o gente descuidada, no, simplemente está describiendo la situación como la ve y de manera específica. Esta otra, Han juega mal al fútbol. Es diferente a decir, Han Smith no ha marcado un solo gol en 20 partidos. Jim es feo. Es diferente a decir, no encuentro a Jim físicamente atractivo. Sí, porque puede ser que Jim para otra persona sea muy guapo, ¿verdad? Entonces, ven, chiquillos, aquí vamos a hacer una dinámica, si me permiten. Vamos a ver si me funciona. Me avisan si están viendo otra pantalla que se llama observar sin evaluar. ¿La están viendo? ¿Me pueden ayudar? Sí. Ok, gracias, Marjorie. Ok. Esto es voluntario. A ver quién se atreve. Voy a girarla. Nos va a dar una frase. Y vamos a decir si es una evaluación o es una observación. Sam no me pidió mi opinión durante la reunión. ¿Es una observación o una evaluación? ¿Qué creen? Una observación. Exacto, es una observación. Veamos otra. Esta semana mi tía me dijo 3 veces cómo la trataban. ¿Observación o evaluación? ¿Qué creen? No importa, o sea, aquí venimos a equivocarnos y no tengan miedo a equivocarse, porque ya les digo, esto no es sencillo. Observación. Es una observación, exactamente. Es una observación. Vamos a ver. Si nos sale uno con evaluación. Mi padre es un buen hombre. ¿Evaluación o observación? U observación. Evaluación. Es una evaluación.
¿Por qué? Porque yo estoy generalizando, diciendo que mi padre es un buen hombre. Ok, pero ahí lo correcto sería, mi papá, por ejemplo, mi papá generalmente ayuda los domingos en la iglesia. Él es un buen hombre, o por eso me parece que es un buen hombre. Ser más específico porque esto es una generalización. Puede ser que su papá para usted sea un buen hombre, pero puede ser que para otro no, ¿verdad? Porque eso suele suceder. Entonces, eso es una evaluación, exactamente. Vamos a ver esta. Ahí esa ya salió. Esta semana, en 2 ocasiones, mi hijo me dijo no cepillo, perdón, esta semana, en 2 ocasiones, mi hijo no cepilló sus dientes. Observación o evaluación. Observación. Es una observación, exactamente, porque vea que es súper específica. Está diciendo, no está diciendo mierdoso cochino o huila cochino que no se lava los dientes. No, está diciendo que 2 ocasiones el chiquito no se lavó los dientes, ¿verdad? Entonces, vea que, ve que se las trae. ¿Eso qué significa y qué nos va a obligar? Vea, se los digo, nos va a obligar literalmente a tener que detenernos a pensar qué es lo que estamos escuchando. Y eso a nosotros nos va a dar una gran ventaja, porque ustedes, vea, van a salir de aquí desarrollando la escucha activa. Eso es escucha activa. Cuando nosotros somos capaces de detenernos y analizar con todo y lo que puede venir detrás, porque como le decía yo ahora a Jimena, no estoy diciendo que esto sea sencillo, para nada, pero de alguna forma empezar a analizar este tipo de cosas nos va a permitir a nosotros tener que detenernos y poner atención qué fue lo que dijo la otra persona para poder determinar cómo debo de responder. Entonces, eso ya de por sí me va a hacer más cauto a la hora de que yo quiera responder cualquier cosa, ¿verdad? ¿Están viendo ya otra vez la pantalla? Sí. Sí. Ok. Esta otra parte que yo le decía, gracias Maggie, yo le decía a Jimena que a mí esta parte para mí ha sido un reto bárbaro, que es precisamente identificar y expresar los sentimientos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces a mí, a Vanessa, alguien dice alguna cosa y yo inmediatamente siento, digamos, uno siente una molestia o siente que le dolió lo que esa persona expresó, pero no somos capaces de decírselo a esa persona en ese momento. Mire, lo que usted acaba de decir, viera cómo me dolió. O sí, ¿cuántos de ustedes lo logran? Para que me digan. ¿Cuántos de ustedes logran hacerlo? Así ya, honestamente. Decirle en el momento a la persona, uy, eso que acabas de decir me dolió. No, no lo hacemos. Y es que ese es el problema. ¿Por qué? Porque si nosotros no empezamos a acostumbrarnos a expresar en el momento de una manera asertiva, no es una cuestión de, ¿verdad?, de pegar gritos, que ese es otro tema que nos cuesta. La otra persona no va a saber qué fue lo que yo sentí. O sea, si yo no lo expreso y yo no le digo que me sentí incómoda con lo que acaba de hacer, con lo que acaba de decir, la otra persona no es adivina. No me puede, o sea, no puede saber que yo me sentí herida, por ejemplo, o que yo me sentí ofendida. Entonces, la primera cosa, porque vean qué interesante. Rosberg dice que primero tenemos que identificar si estamos haciendo una evaluación o estamos haciendo una observación. Antes de entrar a los pasos, tenemos que aprender a identificar eso. ¿Cuándo es evaluación y cuándo es observación? Y
las distorsiones que pueden haber detrás, que es lo que yo les decía. Vea que antes de empezar con el proceso tenemos que analizar esas dos cosas. Si hay una distorsión cognitiva, para nosotros preguntar, tenemos que aprender a preguntar, a cuestionar lo que esa persona está diciendo. Es que fulano es siempre grosero conmigo, siempre. ¿Me puede dar más detalle acerca de lo que usted está diciendo? Cuando llegan, por ejemplo, en el trabajo, es que viera que me dijeron que tal y tal y tal cosa. Ok, ¿quién le dijo? Y usted está seguro de que lo que esa persona dijo es verdad. Usted lo comprobó, tiene evidencia. Si nosotros no preguntamos, ahí es donde empieza a hacerse la bola de nieve gigante. Y esta primera etapa, este primer paso nos dice, exprese lo que siente. Vea qué interesante, dice, expresar nuestra vulnerabilidad puede ayudar a resolver conflictos. Generalmente nosotros pensamos que si nosotros... Esta es correctamente, pero... Dime. L iba acá, acuérdate que es el señor largo, y el señor largo es más alto que tú. Yo creo que no estaba hablando con nosotros. Bueno, les decía, ¿por qué? Muchas veces, y yo no sé si a ustedes les pasa, muchas veces creemos que si nosotros exponemos o decimos que nos sentimos vulnerables, la gente va a reaccionar como, no sé, como viéndonos de alguna manera débiles, ¿verdad? Nos da miedo exponernos y que la gente crea que somos débiles, digamos. Y el autor dice que ya él ha comprobado que es al contrario. Si yo expongo lo que yo siento, cómo me siento y mi vulnerabilidad, eso más bien me puede ayudar a resolver un montón de conflictos. ¿Por qué? Porque entonces ya entra en juego la empatía y la compasión, porque somos seres empáticos y compasivos por naturaleza. O sea, pueden haber excepciones, pero uno podría esperar que la mayoría de las personas va a actuar de una manera compasiva y de una manera empática hacia una persona que se siente vulnerable o herida. Entonces habla de, vea qué interesante, hay que distinguir entre lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Que a mí eso me dejó y yo dije, suave. ¿Cómo? Y esto tiene mucho que ver con programación neurolingüística, Claudia. Analizar lo que yo estoy pensando y ese pensamiento, qué es lo que está provocando adentro mío. Porque en ese momento, entonces yo me voy a hacer responsable de lo que yo estoy sintiendo. Entonces vean que el proceso es complejo y implica que uno tiene que detenerse y empezar, ok, vamos por partes, a ver cómo. Eso nos da la ventaja, nos da ventaja de que no vamos a ser reactivos a la hora de comunicarnos. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabiendo esto, ya mi cerebro por fuerza va a tener que detenerse, porque entonces va a empezar a pensar en un montón de cosas. Va a empezar a evaluar o a observar, a ver si yo puse atención, va a preguntar. Entonces, ya de entrada, ya yo no voy a poder reaccionar como yo reaccionaba antes. Ya voy a tener que esperarme para que mi cerebro procese toda esa información que yo sé que tengo que analizar antes. Vean qué interesante. Dice, en general, no expresamos claramente nuestros sentimientos. Dice, cuando en una oración después de siento utilizamos palabras como que, por ejemplo, siento que tú deberías de haberlo sabido. Ve ahí hay una distorsión. Primero, está diciendo que siente algo que se supone que sabe. O sea, ya ahí está mal. Porque o siente o piensa. Y aparte de eso, está asumiendo que el otro tenía que saber. Entonces, eso es una distorsión cognitiva. ¿Por qué es una distorsión cognitiva? Porque eso se llama
adivinación de pensamiento, así se llama en programación neurolingüística. Cuando uno asume que el otro tiene que saber lo que uno está pensando. Ay, es que usted sabía. O sea, ¿cómo me haces esto si usted sabía? O sea, no. Ahora, me siento como un fracasado. Ese cómo. Y siento como si viviera con una pared. Entonces vea que él habla de que esas 3 palabras hay que tener cuidado a la hora de usarlas. El qué, el cómo y el cómo sí. Y yo les voy a agregar 2 para hacerlo más complicado. Una es el pero. Por ejemplo, yo le digo a Julio, Julio, ¿qué trabajo más bien hecho presentó? Pero viera que ya cuando ya yo digo el pero, ya lo que yo dije adelante ya lo eché a perder. Porque ya el pero implica que inmediatamente viene algo negativo. Entonces, lo que escribí con la mano lo borré con el codo, como dice el dicho. Entonces, en una reunión, por ejemplo, y esto funciona súper bien, y Julio, lo vamos a ver, se lo prometo, porque estoy con lo de líderes y sí lo estoy en eso, pero déme chance. Cuando uno está en una reunión, en un equipo de trabajo, el usar el pero es un error tremendo, porque el pero lo que hace es separar. Yo puedo decirle a un grupo, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero ya está. Ya lo eché a perder. En cambio, si yo en vez del pero, yo le digo a Julio, Julio, el trabajo suyo fue excelente y yo le agregaría tal y tal y tal cosa. ¿Cómo lo siente usted? Otra cosa. Dígame si no. Uno lo siente distinto. Lo siente distinto porque no lo sentís como algo negativo, sino que se está sumando. Entonces, el pero y el sin embargo no deberían de existir en nuestro vocabulario cuando conversamos. Sustituirlo por y o sustituirlo por ¿y qué le parece? Podríamos hacer tal y tal cosa además. Me explico. Esas palabras, incluso cuando ya nosotros somos conscientes de que hay palabras que no tenemos que usar, ustedes se van a dar cuenta que uno se enclocha cuando está hablando porque uno dice, uy, suave, no use el pero, no use el sin embargo, ¿verdad? Y entonces uno se detiene por fuerza, porque ya en la mente, es que eso es lo importante de esto, y esto tiene mucho que ver con programación, porque de alguna u otra forma, aquí estamos hackeando el cerebro. Le estamos diciendo al cerebro, espérese, no es correcto usarlo de esa forma porque puede traer consecuencias de tal otra. Vamos a hacer otra dinámica para practicar esto un poquito. Ok. Claudia, dígame un número. 6. El 6. Cuando no me saludas, me siento rechazada. ¿Qué ves vos en esa expresión? Hay una palabra que está echando a perder todo. Jimena. El me siento. El me, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando yo meto el me, yo automáticamente me estoy poniendo en el rol de víctima. Entonces ya a nivel mental, ya mi mente dice, pobrecita yo. Entonces ya ahí la comunicación ya se vuelve una evaluación, ya no es una observación. ¿Lo ven? Vean qué interesante. Julio, dígame un número para tocar otro, a ver. Claro que sí, el 7. Me siento incomprendido. ¿Eso qué crees que sea? ¿Una expresión de sentimiento o una expresión de pensamiento? De
de pensamiento. Bueno, el me siento ya de entrada es ya estoy evaluando, ¿no? Victimizando también. Ajá. Pero vea qué interesante. El incomprendido es una situación mía. O sea, yo no tengo la culpa. O sea, vamos a ver, el otro no tiene la culpa que yo me sienta incomprendido. Ya me estoy explicando. Aquí es donde hay que tener uno, a estar como atento a cómo es que yo estoy hablando. Y por eso es que yo siento que el taller es tan valioso, chiquillos. Porque en el momento en el que ya yo me evalúo y yo digo, ¿qué estoy diciendo? Aquí inmediatamente yo podría pensar que yo tengo que trabajarme eso. O sea, ¿por qué me siento incomprendido? ¿Qué hizo que el otro dijera algo que me disparara a mí esa emoción de sentirme incomprendido? Hubiera sido diferente que en vez de poner me siento incomprendido, le hubiera dicho a mi interlocutor, por ejemplo, ¿podría usted ponerle atención a mi punto de vista? ¿O podría usted escuchar mi punto de vista? Entonces, estoy haciendo lo mismo. Le estoy pidiendo un espacio para yo expresarme, pero no le estoy diciendo que me sienta incomprendida. ¿Ven cómo va cambiando el asunto? ¿Cómo es que tenemos que ir analizando cómo es que yo me comunico? Porque es ahí donde yo puedo empezar a hacer cambios y poder comunicarme de una manera correcta. De otra forma, yo voy por la vida y no me doy cuenta, chiquillos, no nos damos cuenta de cómo es que nosotros nos comunicamos. Chica, no nos damos cuenta. Espérenme que ya moví la pantalla. Hagamos una más. Luz, regálame un número del 1 al 8 que no sea ni el 6 ni el 7. El 2. El 2. Creo que es ese. No sube más esto. El 2. Me alegra que vengas. ¿Pensamiento o es sentimiento? ¿Qué crees, Luz? Pensamiento. Un pensamiento. Ok. Sí. ¿Vos qué decís, Julio? Me alegra que vengas. ¿Pensamiento o sentimiento? Bueno, es sentimiento también. No estoy confundido, pero es Es sentimiento. sentimiento. Es sentimiento. Exactamente. Es sentimiento. Porque no es pensamiento. O sea, vamos a ver, ahí es donde tenemos que usar, por eso es que le digo que esto no es sencillo. Cuando nosotros tenemos que aprender a separar lo que pensamos de lo que sentimos. ¿Qué es exactamente lo que estamos pensando y qué es exactamente lo que estamos sintiendo? Porque nosotros tendemos a mezclar las dos cosas. ¿Verdad? Pero en parte Luz Dari, yo siento que razona bien, porque si yo digo, me alegra, yo estoy pensando, o mi pensamiento es un pensamiento alegre. ¿Me explico? O sea, me hace feliz. Pero usted dice también, pero es un sentimiento, porque la alegría es un sentimiento. Entonces vean que es complejo empezar uno a analizar cómo es que debería uno de expresar. Ahora lo vamos a ver, porque entonces el autor lo que hace es agregarle a estas frases. Por ejemplo, me alegra que vengas porque tenía unas ganas enormes de hablar contigo, por ejemplo. O me alegra que vengas porque estaba planeando, no sé, un almuerzo contigo. Entonces, hacerlo más específico, bajarlo a la especificidad y comunicarse uno de manera más asertiva. Bueno, vamos a seguir porque nos faltan 15 minutos ya. Un toquecito. Vamos a ir con el otro. Ok.
Esta parte me encanta también porque habla de... Dice que cuando nosotros recibimos un mensaje negativo, que podemos actuar de 4 formas. Y aquí voy a hacer votación a ver cuál les parece que es la más asertiva. La primera es, si recibo un mensaje negativo, culparme. La segunda es culpar a otro. La tercera es percibir nuestros propios sentimientos y necesidades. Y la cuarta es percibir los sentimientos y necesidades de los otros. ¿Cuáles creen ustedes de esas 4 sería la más asertiva? Puede ser la tercera, Vani. La tercera. Y les voy a decir por qué la tercera. Porque primero yo tengo que empezar por mí. Ahora vamos a ver que obviamente la comunicación tiene 2 direcciones. Y lo mismo que yo aplico para mí primero, después lo aplico para el otro. Pero yo tengo que empezar por mí. Entonces, primero percibir, porque las mujeres especialmente tendemos a percibir los sentimientos y necesidades del otro. Primero. Y ya después me acordé de mí misma. Y eso, hay problemas en la comunicación. Bueno, hay hombres también que les pasa lo mismo, ¿verdad? Pero generalmente por cultura de la mujer. Entonces, percibir nuestros propios sentimientos y necesidades es la forma más asertiva que yo puedo tener al recibir un mensaje negativo. Y ahora vamos a ver, porque esto es todo un tema. En el sentido de que muchas veces estas mismas metodologías le dicen a uno, bueno, usted tiene que ser tolerante, ¿verdad? Y tiene que bajar las revoluciones, escuchar, analizar, pero muchas veces nos topamos con gente que haya ya y uno dice, o sea, ¿cómo hago? O sea, con esta persona no lo logro. Díganme si no. Y uno dice, o sea, ya es el bullying, o sea, uno siente de viaje el bullying. Entonces uno dice, ¿cómo hago yo con esa persona? Porque yo podría estar haciendo mi parte, pero la otra persona no lo está haciendo, ni está lo suficientemente abierta para hacerlo. Entonces, ¿ahí qué hago? ¿Verdad? Porque eso fue una de las preguntas que a mí me surgió después de que terminé de leer el libro. Yo dije, sí, o sea, es muy lindo, pero ¿qué pasa cuando yo me topo con un agresor? Es que hay agresores. Y el agresor va y le importó un somero cacahuate de estas metodologías, porque está acostumbrado simplemente a cortar cabezas. Y esa es la forma que tiene de comunicarse. Entonces vamos a ver también en esos casos cuáles serían las opciones que tenemos, digamos, en ese sentido. Entonces vean qué lindo, así como resumen de esta lección. Este segundo componente, que es el de conectar con mis emociones y saber qué es lo que yo estoy sintiendo. Hay una fórmula que nos invita a usar, que es, me siento porque yo. Me siento ofendida porque yo escuché de vos o entendí de vos tal y tal cosa. O me siento triste porque yo entendí que me dijiste tal y tal cosa. Vea qué interesante. Ahí estoy diciendo, estoy exponiendo cómo me siento, pero al mismo tiempo le estoy explicando al otro, porque es que yo me siento así. Muchas veces, cuando nos sentimos heridos, lo que hacemos es reaccionar con ira. No somos capaces de decirle a la persona, me dolió en el corazón lo que me dijiste, sino que simplemente explotamos. Él nos invita a esta fórmula, que me parece muy dulce, de alguna manera. No sé si sería la expresión. Muy dulce porque contra un me siento triste porque yo, o sea, es muy difícil que alguien vaya a reaccionar feo, ¿cierto o no? ¿Qué creen ustedes? A mí me parece que es una fórmula maravillosa. Vea la lección 2. Si expresamos nuestras necesidades, es más probable que podamos satisfacerlas.
¿Qué pasa? Y a mí me pasó, chiquillos, por años. Uno hace cosas que no quiere hacer, pero no es capaz de expresar, o uno necesita cosas y no le dice al otro, mire, es que estoy necesitando tal cosa. Y el otro no adivina. Entonces, ¿qué asumo? Es que él tiene que saber. Se los digo así. A mí no me gusta lavar trastes. Detesto lavar trastes. Y cocinar ni me diga porque detesto cocinar. No lo logro. Pero nunca fui capaz de decirle a mi ex esposo, odio cocinar, necesito que me ayude a cocinar porque yo no quiero cocinar. Entonces, pasé 20 años cocinando mala gana. O sea, ustedes pueden ver eso. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque no fui capaz, y aquí es una cuestión de asumir la responsabilidad. O sea, igual, las relaciones es uno y el otro. No estoy, tampoco era un ángel, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es eso. O sea, yo no fui capaz de expresar mi necesidad. Entonces, muy probablemente nunca entendió. ¿Y cómo va a entender si nunca lo expresé? Nunca expresé las cosas que me hacían sentir incómoda, nunca expresé lo que me hacía sentir herida, nunca expresé, y el otro no es adivino. Entonces, si yo soy capaz de expresar con esa fórmula, me siento porque yo, vea, les aseguro que le cambia a uno la vida, se la cambia. Vea qué interesante la que sigue. Si no valoramos nuestras necesidades, es posible que el otro tampoco lo haga. Y no por mala fe, sino porque el otro no sabe que usted necesita eso. Entonces, ni que fuera mandrake, ¿verdad? Para adivinar. Entonces, si nosotros no valoramos lo que yo estoy necesitando, ¿cómo voy a exigirle al otro que lo adivine? Si a mí me gusta que me regalen flores, pero nunca le dije que me gustaba que me regalaran flores, es que él tiene que saber, porque es que los hombres deberían de regalarle flores a las mujeres, todos. Entonces resulta, voy al salón de belleza y no lo notó, entonces es que él tenía que notarlo. Bueno, ¿por qué no le dicen? No es que fui al salón de, como doña Florinda, ¿verdad? Estaba cerrado. Bueno, lo que me refiero es eso, chiquillos, me estoy explicando. Esto es muy valioso. Esta lección 2, yo la amé profundamente porque yo dije, qué increíble. De verdad que los seres humanos nos complicamos de más la vida. Precisamente porque nadie nos enseña esto. O sea, uno podría decir, es muy sencillo. Sí, es muy sencillo, pero nadie lo enseña. Y uno anda por la vida teniendo problemas con todo el mundo y al final se podía resolver en algo tan sencillo como lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Porque aquí yo tenía una dinámica también. Esta es la parte que se llama asumo la responsabilidad de mis sentimientos. Vamos a ver, vamos a jugar otro ratico. Ok. Ahí. Me asusta cuando levantas la voz. ¿Qué podríamos pensar? Ahí, puchica, espérese, que esto va muy rápido. ¿Cómo lo hago para calmarlo? Espérese. Voy a cambiarlo porque ya no me gustó ese juego. Voy a hacer así, más fácil. Aquí vamos a ver dónde se aplica la fórmula y dónde no. Un número, cualquiera. Dígame un número. 6. El 6. Me asusta cuando levantas la voz. ¿Esa está correcta o no está correcta? ¿Cómo creen ustedes? Con la fórmula que vimos. Incorrecta. Ok, entonces podríamos decir que es falsa, porque no me acuerdo bien cómo la formulé. Vamos a ver cómo Vamos a ver si es falsa. Es falsa, exacto. Porque la correcta es, me asustas cuando levanta la voz porque, ¿verdad? Porque aquí está poniendo cómo se siente, pero no está explicando por qué. Entonces eso falta una parte de la fórmula. Otra, cualquiera.
3. El 3. Me siento decepcionado porque dijiste que lo harías y no lo hiciste, porque quiero confiar en ti. ¿Correcta o incorrecta? Verdadero. Es verdadera. Exactamente. Ok. Un numerito más. ¿Quién quiere ¿Me participar? puedes repetir cómo era que decía la frase? La frase es poner el me siento, poner el sentimiento, porque yo tal y tal cosa. ¿Ok? O porque quiero tal y tal cosa. Es dar la explicación, Clau. Yo expreso primero cómo me siento y después inmediatamente le expongo a la persona por qué me siento así. Entonces, me siento decepcionado porque dijiste que lo harías, no lo hiciste porque quiero confiar en usted. Ok, un número más. El 4. 4. Ay, Marjorie había pedido el 4 también. A veces la gente dice ciertas cosas que me ofenden. ¿Verdadero o falso? Falso. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque ahí hay una distorsión. Falso. ¿Cuál es la distorsión? A veces, ciertas cosas, ve que es completamente ambiguo, absolutamente ambiguo. Cuando es un mensaje ambiguo, yo no puedo comunicarme correctamente. Ahí yo tendría que preguntar, ¿quiénes son la gente? ¿Qué quieres decir con ciertas cosas? ¿Qué es exactamente lo que te ofende? Oiga, vea, ahí van 3 preguntas de 3 cosas completamente ambiguas que la persona no me explicó. Entonces, inmediatamente... Porque a veces ¿Ah? pensaría yo, ¿no? Porque a veces, esa es una excelente pregunta. Ajá. Pero vean qué interesante, ya va aquí, esa es la idea, ya empezamos a pensar distinto, ya empezamos a escuchar diferente las frases. Una frase, un número más. El 2. El 2. Me decepciona que llegues tarde. ¿Verdadero o falsa? ¿Correcta o incorrecta? Falsa. Falsa. Muy bien. Chiquillos, qué feliz me siento. Lo estamos logrando. Es en serio. ¿Les gusta esta forma? ¿Verdad que está bonito esto de los juegos? A mí me encantó. Las hace Sí, muy está chévere. interesante. Sí, Sí, no, entiende uno más, así entiende uno más. claro. Ahora, dígame por qué crees que es falsa, Clau. Sin miedo. Me decepciona que llegues tarde. ¿Por qué crees que está incorrecto la forma que está expresada? Acuérdese de la fórmula. No te escuchamos. Ok, te ayudo. Luz. Sí, porque Porque le hace falta la no, segunda parte, ¿no? o sea, El no por qué, estás como la razón. expresando, o sea, estás diciendo que le molesta, pero no está expresando el por qué. Exactamente, exactamente. No están expresando el por qué. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no expresamos el por qué, la gente se va a sentir criticada. Vea usted qué increíble. Se va a asumir como una evaluación, no como una observación. Ay, qué mentira. Alguien más está entrando y no sé quién es, pero bienvenido o bienvenida. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo está? Conmigo los libros. Bueno, yo creo que es por el horario, usted sabe que hay gente que va a empezar a entrar ahora a esta hora. Sí, buenas noches.
Buenas noches. No te escuché. Es por el horario que Sí. varió. Me No es- imaginé no, que era ese, me imaginé que era eso. Bueno, no importa. Ahí mañana hacemos un repaso de lo que vimos hoy para, ya. pero no importa porque todavía falta. Es que Ya, ya. es 6 de la tarde Costa Rica, son 7 de la noche en Colombia. Ahí había una variación porque como de los horarios, yo soy de Perú, Ah, entonces ok. no sabía si entrar a las 6, 7 y No, al final me tranquila. salió olvidando y corrí, ya estaba presentando ya. No, tranquila. Mañana es a las, ¿qué? ¿A qué hora es en Perú ahorita? Ahorita son las 8, Entonces sería a las 7 de Perú. claro, las 7, ya A está las bien. Yo pensé que era el mismo horario de Costa Rica, entonces yo prendí a las 6 y nada. Yo dije será después. No, pero tranquila. Ya, Evita, gracias. Otro número para repasar la fórmula con ella que acaba de entrar. ¿Quién se atreve a decirme? Uno. El 1. Ok, me entristece que no vengas a cenar porque esperaba poder pasar la noche. ¿Correcta o incorrecta? Correcto. Es correcto. Clau, ¿podrías explicar por qué? Para que te llamas Silvil. Porque está expresando lo que siente y está diciendo el por qué. Exacto. ¿Cuál es el nombre tuyo, perdón? El mío, que acabo de entrar, es Civil. De la señorita que está hablando, no lo sé todavía. Civil. Sí, soy Civil. Ok, Civil, estamos viendo una fórmula para que para que te pongas un poquito al día de cuál es la manera correcta de expresar cuando no estamos, digamos, conformes con algo que alguien hizo o dijo, ¿de acuerdo? La Ok. fórmula es me siento y explicar el por qué me siento como me siento. Si quieres, dices un número, porfa. A ver, el 8. El 8. Me alegra que te hayan dado ese premio porque te lo mereces. ¿Verdadero o falso? ¿Correcta o incorrecta? Correcto. Correcta. Exactamente. Ok, voy a dejar este ejercicio aquí. Y vamos a continuar. Vamos a ver. Ok. Esta parte me pareció a mí muy, ¿cómo les digo? Es una forma como de medir qué tanto o en qué etapa de nuestra comunicación asertiva estamos. ¿Por qué? Porque la primera etapa es lo que yo les contaba hace unos momentos, ¿verdad? Que uno asume que el otro tiene que saber cómo me siento y lo que a mí me molesta tiene que saberlo porque ya tiene que saberlo. Entonces, eso es una primera etapa y se llama esclavitud emocional. Cuando nosotros no reconocemos lo que sentimos y somos incapaces de expresar lo que sentimos y el por qué nos estamos sintiendo de la manera que nos estamos sintiendo. Eso nos lleva a una esclavitud emocional. ¿Por qué? Porque nosotros no asumimos la responsabilidad de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, le echamos esa responsabilidad de alguna forma al otro. Y el otro muchas veces ni cuenta se da, como habíamos visto ahora. La segunda etapa, que es la que yo le mencionaba a esta chiquita que entró, a Jimena, que entró de primerita, que yo le decía a ella que a mí me sucedió mucho con mi papá, que a mí me costaba mucho comunicarme con él de una manera asertiva. Cuando yo logro comunicarle a él como yo me siento con ciertas cosas que él dice y hace, no le caigo bien. Entonces esta segunda etapa se llama la etapa antipática.
Dice, nos sentimos enojados y no queremos ser responsables de los sentimientos ajenos. Aquí hay dos partes, ¿verdad? El que recibe el mensaje y el que está dando el mensaje, ¿verdad? Muchas veces incluso la forma en que nosotros recibimos ese mensaje, ya lo vimos, tiene que tener una forma. ¿Cómo vamos a asumir ese mensaje? Con culpabilidad, asumiendo la responsabilidad de lo que siento, expresando como tengo que expresar. Pero entonces esa parte no nos va a ser tan afables a otro. ¿Por qué? Porque más están acostumbrados a que nosotros no reaccionamos, como me pasaba a mí, que yo les contaba. Si yo soy más bien una persona reactiva, pues obviamente el antipático ya lo traigo. Pero si soy una persona muy pasiva y que la gente no está acostumbrada a verme reaccionar de una manera asertiva, no nos va a recibir esa reacción de una manera tan agradable. Y la tercera etapa es la liberación emocional, que es cuando ya logramos precisamente no solamente responsabilizarnos de lo que estamos sintiendo y responsabilizarnos de lo que estamos diciendo y la forma en que estamos actuando, ahí es donde viene esa tercera etapa que es de liberación. Chiquillos, vean, vamos a dejar esto aquí porque lo que sigue es muy práctico y necesito que asimilemos toda la información que llevamos adelante de esto, porque es mucha. Civil, esto va a quedar grabado, de hecho se está grabando. Entonces, sí te invito a que veas lo que hemos visto hasta ahora, porque ya mañana el taller termina, digamos, yo lo partí solamente en 2 partes. Mañana va a ser mucho más práctico y vamos a estar aplicando todo lo que vimos ahorita. Entonces, yo voy a grabar, voy a terminar la grabación, le paso la grabación al chat para que los que quieran se pongan al día y mañana nos reunimos, pero entonces ya usted sabe que es a las 7 de la noche, sí, 7 de la noche suyas, son 6 de la tarde mías. ¿De acuerdo? Y lo dejamos así. Sí me gustaría que me dijeran qué les parecieron las dinámicas, cómo se sintieron, si creen que el taller ha llenado sus expectativas, por favor, porque para mí eso es bien importante. No sé quién quiere participar. Bueno, Julio César, sí, las dinámicas están muy prácticas. Yo de entrada cuando empecé a ver o escuchar lo que estaba haciendo en la práctica, luego se me vino a la mente varias situaciones que yo me ponía de malas y todo, y solo por no comunicarle a mi hermano, que era más fácil decir, oye, me siento de esta manera porque no me estás ayudando. Hasta me somatizaba porque me dolía hasta mi estómago, mi cabeza, y estaba de mala siempre, y yo por qué, y todo me estaba victimizando. Y es muy importante, es más digerible. A mí se me hizo muy digerible, se me hizo bastante práctico, y la verdad es que está como para seguir creciendo en esto. ¿Verdad que sí? O sea, yo le decía a Jimena ahora temprano que esto para mí ha sido un reto de toda mi vida. O sea, toda mi vida. Poder uno expresarse de la manera correcta, con la persona correcta, en el momento correcto. Es de verdad un reto grande. Y cuando yo me doy cuenta de que hay formas, yo le decía a Jimena, me puse a practicar y aplicar, porque para mí esto ha sido un talón de Aquiles de alguna forma en mi vida. Y lamentablemente, vamos a ver, todo tiene que empezar desde mí. En el momento en el que yo empiezo a replicar. Y entonces automáticamente la gente vea, ustedes se van a dar cuenta, se van a acordar de mí, cómo la gente reacciona diferente. Porque ya ustedes ya tienen un conocimiento que la mayoría de las personas no lo manejamos. O sea, estas formulitas que podrían ser demasiado sencillas, o el hecho de hacer la observación en vez de evaluación, o no etiquetar a alguien
tener cuidado de cómo está usted expresando y analizar las palabras que usted usa. Ese bendito me que vimos, el pero, el sin embargo, eso nos ayuda tremendamente a limar asperezas, a que las relaciones de nosotros sean muchísimo más estrechas y que sean más hasta honestas. Porque entonces en esa medida la gente va a confiar en mí, porque sabe que soy una persona transparente a la hora de comunicarme y que yo no hago enredo, digamos. Porque yo no sé si les ha pasado, pero hay mucha gente que, oiga, son expertos haciendo enredos. Y si uno no está atento, se lo llevan uno entre las patas, dígame si no. El preguntar es una cosa maravillosa y le quita a uno un montón de problemas de encima. Solamente el preguntar. Entonces, de verdad, y van a ver mañana, porque yo decidí hacerlo más corto y al mismo tiempo más dinámico con este tipo de juegos, precisamente para poder asimilar y que podamos reforzar. Mañana jugamos otro rato para que Civil practique. Y nos vemos igual a las 6 de la tarde, ¿qué les parece? ¿Está bien? Gracias. Demasiado. Sí, Vane, muchísimas gracias. Gracias, Vani. Digamos que el tema de la comunicación es tan importante que reforzarla, ¿sí? Porque fíjate que uno a veces piensa que está preguntando bien o que está abordando bien a las personas, pero resulta que está utilizando no solamente es un vocabulario verbal, sino también con sus gestos, con sus ademanes, que está molestando a la gente y la está hiriendo, ¿sí? Pero uno piensa que lo está haciendo bien, que lo está haciendo normal y que no le está haciendo daño a nadie. Entonces, ese tema es supremamente importante y realmente contribuye mucho para la comunicación efectiva. No, y vas a ver, eso del lenguaje corporal es sumamente importante. Porque a mí me pasa, a mí cuando yo estoy molesta, a mí se me nota en la cara. Yo puedo quedarme callada y no decir una sola palabra, pero ya mi cara lo dijo absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, ser uno consciente de eso y uno practicar en el espejo. Es que también la gente cree que esto es muy sencillo y simplemente se absorbe la información y ya. O sea, no, es que es un compromiso conmigo. Y si yo quiero de verdad mejorar mis competencias, pues entonces tengo que trabajarlas, no hay otra. O sea, es que esto no es mágico. Yo les puedo dar a ustedes las fórmulas y las pautas, pero si ustedes no la practican, por eso es que decidí hacerlo taller, para que ustedes se lleven ya en la mente de una manera más práctica, valga la redundancia, para que ustedes ya puedan ir aplicando incluso con los hijos y con la familia y con la gente del trabajo y todo de una vez, y ya se hagan más conscientes de lo que están oyendo. Incluso se hace uno más consciente de cómo se está comunicando el otro, sin el afán de crítica. Simplemente usted se da cuenta y usted dice, pues puchica, esa persona no es para nada específica, habla con mucha generalización. Mañana vamos a repasar las distorsiones, Civil, para que usted las distorsiones cognitivas, que eso es súper importante y eso se usa mucho en programación neurolingüística, precisamente porque es lenguaje. Y nos vamos a empezar a poner atención de cómo hablamos. Y ustedes van a ver. Entonces, muchas gracias de verdad por el apoyo. Muy buenas noches y nos vemos mañana, si Dios quiere. ¿Está bien? Mañana y buenas noches. Gracias. Gracias, Vane, Diana. muchísimas gracias. Claudita. Gracias. Chao, Luz. Muchas gracias, Luz. Chao, Jimmy. A ti, muchas gracias. Que descanses. Chao, Ana. Bye. Que Dios los acompañe.